Bloque 4, secuencia 12. Programa 24. Puro teatro. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparecen en escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Los orígenes del teatro se pueden encontrar en las ceremonias que desde la antigüedad han llevado a cabo los pueblos de todo el mundo, para representar las fuerzas de la naturaleza, a sus dioses y las hazañas de sus héroes. Estas ceremonias reafirman la unión de la comunidad. Los pueblos del México prehispánico recreaban mitos y leyendas a través de cantos, danzas y poesía. Muchas comunidades aún realizan estas representaciones e incorporan elementos religiosos heredados de los españoles desde la conquista. Veamos la celebración de Semana Santa de los indígenas mayos, quienes viven en los estados de Sonora y Sinaloa. Los fariseos son como los malos del cuento, pero es muy divertido ser fariseo. Lo primero que se necesita es una máscara. Los fariseos mayores se hacen su propia máscara con piel de chivo o de puerco de monte. A mí me la hace el chicotero. Usamos máscaras como si fuéramos señores barbones. Le dejamos unos hoyitos para que cuando la traigamos puesta no nos andemos tropezando. Pero en el instante en el que nos las ponemos, queda absolutamente prohibido hablar. ¿Te imaginas? Nosotros ya nos acostumbramos. Nos comunicamos con puras señas. Por ejemplo, bajar las manos quiere decir tengo hambre. Bajar la mano izquierda, sí, gracias. Agarrar las orejas, escucha. Subir el machete, ve para allá. Y así tenemos más señas para las cosas. Pero hay alguien de nosotros que sí puede hablar. El Pilatos es nuestro jefe. Él casi siempre anda a caballo y nos grita lo que tenemos que hacer. En algunos pueblos, el Pilato se viste todo en negro y nos ve guiando por todo el pueblo. Mi hermanita siempre se esconde porque le da mucho miedo. Durante el día vamos por las casas pidiendo dinero para la fiesta. Molestamos a todos los que podemos. Eso es nuestro trabajo. Pero no somos malos siempre. El sábado de gloria nos volvemos hombres buenos y para eso tenemos que quitarnos las máscaras y juntarlas todas en una pila, meterle fuego y así quedamos libres. Así como en las culturas indígenas de México, en otras de la antigüedad, como la egipcia, la china y la japonesa, las representaciones dramáticas formaron parte fundamental de la expresión de sus creencias y costumbres. El teatro, como lo conocemos en la actualidad, proviene de la antigua Grecia. Durante las festividades en honor a Dionisio, dios del vino, la fecundidad y la vegetación, los griegos hacían representaciones por medio de cantos y danzas. Estas representaciones fueron conocidas como tragedias, palabra que significa himnos a los sacerdotes de Dionisio. Las tragedias se hicieron cada vez más complejas hasta convertirse en las primeras obras de teatro clásico, escritas por dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Después de la tragedia, surgió la comedia. Los autores más destacados de este género fueron Aristófanes y Menandro. En el teatro griego, además de la obra escrita, existían otros elementos importantes.
Uno de estos era la escenografía. Los griegos la consideraron parte fundamental de sus representaciones y crearon diversos recursos técnicos, como una grúa para elevar a los actores, una plataforma giratoria para cambiar la escenografía, un púlpito para que los actores se subieran cuando representaban a los dioses superiores del Olimpo, y escaleras subterráneas cuando representaban a los dioses del Hades, es decir, del inframundo. Otro elemento utilizado fue el vestuario. Todos los actores eran hombres y lograban sus caracterizaciones, incluyendo la de personajes femeninos, por medio de máscaras, pelucas y túnicas. Las túnicas cambiaban de color dependiendo del papel representado, la negra para personajes tristes, las de colores vivos para personajes importantes y las de colores menos llamativos para personajes del pueblo. Los teatros antiguos tenían forma semicircular y contaban con diversas áreas. Escena. Este es el nombre que los griegos le daban al escenario, que para ellos incluía los camerinos. Orquesta. Área central en la que se ubicaban los coros, encargados de cantar y tocar los instrumentos. Y teatro. Nombre de la sección reservada al público. ¿Alguna vez has participado en alguna representación teatral en tu comunidad o en tu escuela? ¿Qué representaste? Representamos una pastorela donde yo fui un ángel. Bueno, en una ocasión en la comunidad y me pidieron que representara a un personaje que es el ermitaño, una persona que vive aislada de toda civilización. Bueno, yo he representado varias obras. Una de ellas fue de la comunidad, era de Navidad, se puede decir. Representé a una campesina. Y aquí en la escuela hicimos una también de Navidad. Representé a un diablo. Y hice otra aquí en la escuela que también representé a una campesina. ¿Qué personaje te gustaría representar en una obra de teatro? Una princesa. Romeo. Robin Hood. Para ti, ¿qué significa hacer drama? Hacer drama es, por ejemplo, en una actuación, el hacer drama es darle la importancia que se merece, por decir, en una película, una escena, que si se supone que es el drama, se tiene que hacer, se puede decir, se le tiene que hacer de emoción para que la película tenga sentido, ¿no? Hacer drama es una actuación de un personaje. Drama, pues yo pienso que es exagerar para hacer un acto o un suceso de algo. ¿Sabías que muchas de las palabras que utilizamos en la actualidad tienen su origen en el teatro griego? Por ejemplo, la palabra persona proviene de prosopón, nombre de la máscara que usaban los actores griegos. Y la palabra drama se origina del vocablo griego drao, que significa acción. Actualmente, drama se ha convertido en sinónimo de obra teatral, pero originalmente el término se refería al conjunto de acciones que llevaban a cabo los personajes mediante el diálogo. Para que una obra teatral exista, se necesita un guión o texto escrito en verso o prosa. En este se narra una historia por medio de diálogos y se dan las indicaciones de la manera en la cual los actores deben interpretar a los personajes, además del ambiente que se debe recrear con la escenografía. Los actores, quienes por medio de sus palabras, gestos y otros tipos de expresión corporal, como la mímica o la danza, llevan a cabo las acciones descritas en el guión. La escenografía, el vestuario y la iluminación, que en conjunto crean una atmósfera que permite al espectador involucrarse más en las acciones que está presenciando. Y por supuesto, los espectadores o público, pues son ellos quienes, al ver la puesta en escena, complementan este ciclo creativo que es el teatro. El teatro nos permite soñar, vivir otras vidas, viajar a otras épocas y lugares distantes. Nos permite identificarnos con las vivencias y sentimientos que experimentan los personajes en escena.
Recuerda que el teatro no solo lo hacen actores profesionales, también lo pueden realizar personas que participan en festividades escolares como el fin de cursos, las pastorelas o las escenificaciones de Semana Santa. Para terminar, ¿qué te parece si investigas si en tu comunidad existen grupos de teatro o personas que se organicen para hacer representaciones públicas? Esa puede ser una buena oportunidad para acercarte a ellos y poner en práctica lo que has aprendido.